Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Como hemos cantado, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué no saluda a la persona que está a tu lado? Dile, Dios te bendiga, me alegro verte, bienvenido. Sean todos bienvenidos y los que nos ven a través de las redes también. Dios bendiga grandemente sus vidas. Pueden tomar asiento. Me gustaría darle la bienvenida a alguien si nos está visitando por primera vez. Hámelo saber, por favor. ¿Alguien que esté por primera vez? ¿Sí? ¿También? Ok. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Muy bien. ¿Estás contento? ¿Preparado? Tenemos que estar preparados para lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que con tus propias palabras presentes este tiempo delante de nuestro Dios, sobre todo dándole gracias. Gracias por esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, hemos podido alabarte y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Dios mío, pero en este momento queremos pedirte por tu palabra, como dice, Señor, que es viva y eficaz, hable a nuestros corazones, Señor. Que estemos atentos, Señor, al mensaje, que nada nos distraiga en esta hora. Que nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos estén sujetos, Señor, a tu presencia y que todo lo que hoy vamos a recibir, Señor, dé fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a retenerla en nuestros corazones y sobre todo a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un llamado en la Biblia. Si nosotros prestamos atención, y me gustaría animarles a que estuvieran estudiando y leyendo los tipos de llamados que el Señor hizo a las vidas de muchos personajes que vemos a la luz de las Escrituras. Son llamados en diferentes ocasiones, diferentes edades, ¿verdad? En diferentes lugares, pero llamados extraordinarios. Muchos de ellos personas comunes. Digo comunes porque son personas como tú y como yo, normales, que tenían su trabajo, tenían su familia, ¿verdad? Tenían sus responsabilidades, con sus luchas, como tú y yo las tenemos, ¿verdad? Con sus altos, sus bajos, pero aún así el Señor los llamó. Entonces eso nos habla mucho a nosotros, ¿no? Porque parece que uno dice, bueno, Señor, yo quizás no voy a ser como un personaje en la Biblia, que tú los usaste, que te moviste de una manera extraordinaria. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no el Señor se puede mover como se movía con cada uno de estos personajes a la luz de las Escrituras? ¿Por qué no te puede usar como un instrumento eficaz? ¿Por qué no puedes marcar la diferencia en estos tiempos en los que estamos viviendo? ¿Por qué no? Si estas personas son personajes comunes y corrientes como tú y yo, ¿sabes qué es lo que ve el Señor? No es tu agilidad, no son las cosas que se te dan bien, no es el tiempo que lleves o no. El Señor lo que más se fija en nosotros es el corazón. Cosas que el hombre jamás va a poder ver en otro. Tú no vas a saber lo que hay en mi corazón ni las intenciones que hay en mi corazón, jamás. El único que puede darse cuenta de eso es Dios. Él es el único que conoce el corazón del hombre. Y cuando nosotros vemos que en diferentes llamados que el Señor hace, lo que más tienes que darte cuenta es que el Señor llamó a esa persona es por lo que vio en su corazón. Porque muchos de los llamados que el Señor hizo a diferentes personajes en la Biblia incluso les llegaron a decir al Señor, no, Señor, yo no, envía a otro, no soy capaz, no estoy preparado, Señor, mira esto. Y el Señor les exhortaba y les decía, no es con tus fuerzas, no es con tu conocimiento, sino que soy yo que me voy a glorificar a través de tu vida. Yo soy tu fuerza, yo soy tu sabiduría, yo soy el que te sostengo, yo soy el que voy a demostrar que te he llamado a ti y me voy a demostrar en el llamado que he hecho en tu vida. Y hay un llamado en particular que hoy vamos a estar leyendo y es un profeta. Porque en el llamado que ha hecho, este profeta hace diferentes paradas donde hay una enseñanza muy bonita en este llamado. Resulta que hay un profeta muy respetado, un profeta que
hizo cosas extraordinarias, pero llegó un momento que por la voz, por las palabras de una mujer, sintió temor. Ya saben de quién. Elías. Él escucha las amenazas de Jezabel y cuando escuchó estas amenazas salió corriendo y se fue después de haber hecho algo extraordinario, hacer que descendiera fuego del cielo delante de todo el pueblo que estaba en ese lugar. Fue un hombre que degolló a 400 sacerdotes de Baal. Imagínate tú la valentía de este hombre y resulta que unas palabras de una mujer, unas amenazas, resulta que sale corriendo. Cae en depresión, tristeza, quiere incluso le dice a Dios que le quite la vida. Fíjate que ahí nos damos cuenta que es un hombre muy usado por Dios, pero un hombre común como tú y como yo. Un hombre que llegó a tener un bajón también, ¿verdad? Que pasó un momento en su vida, una crisis en su vida. ¿Y qué hizo? Se fue al monte y se perdió en el monte y ahí estuvo escondido durante un tiempo donde el Señor tuvo que presentarse y hablarle al profeta y exhortarle y decirle, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Porque yo no te he elegido, no te he llamado para que te escondas en las cuevas, sino para que lleves mi palabra y confrontes al pueblo. Tú tienes un propósito y ese propósito no es ser un cobarde, sino ser un valiente. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo, Elías. No temas a la voz del hombre, no temas a lo que dicen las personas. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, ¿sabes? El Señor te eligió. ¿Lo crees? El Señor te eligió a ti, tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti con un propósito y ese propósito no es que te escondas, no es que te metas en las cuevas, no es que vivas deprimido, angustiado y afligido, sino al contrario, que seas la luz y la sal de este mundo, que marques la diferencia y que seamos valientes cada uno de nosotros. ¿Que vendrán momentos difíciles? Claro que sí. ¿Que vamos a llegar a sentir temor muchas veces en nuestras vidas? Claro que sí, hermano. Porque si aquí hay alguien que dice, no, yo nunca he sentido temor, déjame decirte que eres un mentiroso. Por mucho que conozcamos textos bíblicos, por muchas cosas que nosotros aprendamos, hay circunstancias, momentos, pruebas y aflicciones que muchas veces nos hacen sentir temor. ¿Por qué? Porque se nos escapa de las manos, porque ya no tenemos el control, porque resulta que ahora dependemos única y exclusivamente de una intervención de nuestro soberano Dios. Y esa espera muchas veces trae a nosotros angustia, preocupaciones, pero tenemos que confiar en el Señor. No tenemos que vivir todo el tiempo en nuestras vidas con temores, no. Como dijo el salmista, clamé al Señor y Él me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. El Señor quiere librarnos de cada uno de esos temores que vienen a nuestras vidas. Se le presenta a Elías y le dice a Elías, Elías, ¿sabes algo? Hay un propósito, levántate, vas a comenzar a ungir. Hay 2 reyes que voy a ungir y hay un profeta que te va a sustituir. Qué duro, ¿no? Nosotros leemos ese texto y es como si nada. Ese texto se encuentra, para los que lo están tomando nota, en Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 16. Es donde le dice que tiene que ungir a un hombre. ¿Por qué? Porque va a sustituir a él como profeta. Él podía haber dicho, Señor, por favor, no. Yo quiero seguir siendo el profeta que soy. ¿Cómo que ahora ya no voy a ser más el profeta y voy a ungir a otro? No, yo no veo que Elías se rebela, yo no veo que se entristece, yo no veo que se queja. Yo lo que veo es un hombre de Dios que acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Automáticamente se levanta, le hace caso al Señor, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer, unge a estos hombres y va en búsqueda de Eliseo. Ya el Señor le habló a Elías en ese monte donde él estaba escondido que tenía que ungir a Eliseo. Eliseo no se esperaba, Eliseo estaba trabajando como siempre lo solía hacer, ¿verdad? Diario, normal, su vida diaria como la venía teniendo, como la tenemos cada uno de nosotros. Y en el versículo 19 del capítulo 19 aparece el encuentro de Elías con Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Fíjate la cantidad de animales que habían delante de él. Y él tenía la última. Estabas trabajando. Él estaba trabajando ese día como quizás otro día común y corriente lo estaba haciendo. Él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías va caminando, ve a Eliseo y le tira el manto encima, se lo pasa por encima. Señal que cuando pasa el manto por encima es una señal de llamado.
El profeta Elías está llamando a Eliseo a que le sirva, a que le siga, a que renuncie todo lo que está haciendo para servir al profeta Elías. Elías era un hombre que conocían perfectamente en ese momento todos los que estaban allí. Todos conocían a Elías. ¿Cómo no conocer al profeta Elías? Un hombre que oró y hizo que se detuviera y no lloviera durante 3 años y medio. Un hombre que hizo unas señales increíbles. ¿Quién no va a conocer a Elías? Claro que todos conocían a Elías. Incluso muchos temían del profeta Elías, porque cuando hablaba con autoridad y se veía el respaldo de Dios. Cuando Eliseo ve que le hace el llamado, él no se imaginaba por un momento lo que había delante de él. Tú y yo sabemos por qué, porque ya lo hemos leído. Hemos visto que Dios le habló a Elías diciéndole: unge a Eliseo porque será el próximo profeta en esta nación. Ya lo sabemos, pero él no. Él está trabajando común y corriente y de repente se ve que el manto le pasa por encima y le está haciendo un llamado nada más y nada menos que el profeta Elías. ¿Qué pasa a ese llamado? Fíjate lo que dice en el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Fíjate que él no se detuvo, él no lo pensó, él no dijo: bueno, espérate, esto es algo tremendo, este hombre me está llamando, tengo que plantearme a ver qué hago. No, él dice que inmediatamente entendió el mensaje y salió corriendo detrás de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, porque te he hecho yo. ¿Qué te he hecho yo? Ahora, aquí vemos que el profeta Elías le dice: haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué Eliseo le dice: déjame besar a mi padre y a mi madre? Porque él sabe que el llamado que le ha hecho el profeta Elías era un llamado a renunciar a su vida cotidiana que él tenía, y había ahora un cambio en su vida en ese llamado. Muchos quizás se lo plantearían y dirían: el profeta me ha llamado, pero eso significa renuncia. Eso significa dejar mis cosas. Pero él sabía que era mucho mejor renunciar a sus cosas y seguir al profeta que seguir haciendo su vida cotidiana. Y él aprovechó perfectamente la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Le servía al profeta Elías. Él no fue de una vez un profeta más. No. Él lo que iba a hacer era servirle al profeta que estaba en ese momento. Pero él renunció a todo. Él quemó todo. Él sacrificó a sus bueyes, que era parte de su trabajo. Quemó lo que se le ponía el yugo. Con ello hizo sacrificio, se lo entregó a todos los que estaban allí y quemó todo lo que tenía. Renunció a todo. Como diciendo: bueno, no, voy a dejar mis animales, voy a dejar mi trabajo, por si acaso no me va bien con el profeta, pues vuelvo a mi labor. No. ¿Sabes qué hizo? Él quemó su pasado. Él no dejó el plan B, porque podría haber hecho perfectamente el plan B. Como muchas veces hay personas que deciden seguir al Señor y decir: bueno, por si acaso no funciona, dejo el plan B. ¿Sabes qué pasa? En las cosas de Dios no existe el plan B. ¿Y sabes por qué? Porque el plan A siempre funciona. Siempre funciona el plan A. Tú no te tienes que plantear algo de decir: sigo al Señor, pero por si acaso esto no funciona, voy a tener esto reservado. Amigo, renuncia a todo lo que tengas que renunciar, porque seguir a Cristo no te va a defraudar jamás en la vida. Jamás en la vida. Hay unos textos que podemos leer donde Jesús incluso dice, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. El Señor no quiere que tengamos nuestra mirada puesta atrás. Él siempre quiere que nuestra mirada esté puesta hacia adelante, hacia adelante. Él lo tenía muy claro. Eliseo estaba dispuesto a renunciar lo que fuese y decir: yo voy a seguir al profeta. Yo sé que es un hombre de Dios, un varón de Dios. Dios respalda, Dios ha hablado a la nación, Dios está con este pueblo. Y si ha usado a este hombre, yo quiero servir a este hombre. ¿Qué mayor privilegio que poder servir a un profeta de Dios? Quizás otros huirían, pero él sin duda alguna renunció. Aquí te das cuenta de que Dios
veía el corazón de Eliseo arando en los campos. Ahí te das cuenta de que Dios había visto el corazón de Eliseo allí donde pasaba desapercibido. Como vio el corazón de David cuando apacentaba las ovejas. Como vio el corazón de Moisés que estaba en el desierto con las ovejas. Así como el Señor veía los corazones de aquellos hombres que pasaban desapercibidos, pero que había un gran propósito en la vida de ellos, como también lo hay en tu vida. Hay un gran propósito y el Señor te eligió y te llamó porque hay un propósito en tu vida. Y muchas de las cosas que estamos viviendo es lo que nos está preparando para lo que Dios nos va a dar más adelante. No nos tenemos que quejar por las situaciones, sino al contrario, tener nuestros ojos bien abiertos para que cuando se dé la oportunidad, decir, Señor, heme aquí estoy. Estoy dispuesto a renunciar, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, Señor, con tal de servirte y hacer lo que tú quieras. Pedro estaba también pescando, un día cotidiano como común y corriente, un hombre pescador y se le aparece nada más y nada menos que Jesús. ¿Habéis pescado algo? Nada, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Echad la red al otro lado. ¿Qué diferencia hay de echar la red aquí a caminar unos metros, unos pasos y echarla al otro lado? Si es que no hay mucha separación de un lado a otro. Pero Pedro, ¿qué dijo? Señor, en tu nombre, vengo trabajando toda la noche en mi nombre y no he logrado nada, porque sabes algo, con tus fuerzas no vamos a hacer nada, pero en el nombre de Jesús las cosas cambian. Y Pedro obedeció y dijo, Señor, en tu nombre echaremos la red. Y cuando echó la red, ¿qué fue lo que pasó? Las redes se llenaron de tal manera que dice que las redes se estaban rompiendo. Esa es la bendición de Dios, porque Dios cuando bendice las vidas, bendice en abundancia. Dios no te va a dar un poquito a decir, bueno, a ver qué pasa. No. Él cuando va a bendecir una vida, la bendice en abundancia. Y entonces Pedro, al ver todo este acontecimiento, el Señor, cuando llegan a la orilla, ¿qué hace? Llama a Pedro. ¿Y qué dice? Dejándolo todo, le siguieron al Señor. También renunciaron a todo. Es que seguir al Señor es vivir por fe, hermanos. Es creerle en el Señor. Porque el Señor dio promesas. El Señor prometió que estaría con nosotros, que Él supliría nuestras necesidades. Y si Él lo prometió, Él es fiel y justo para cumplir su promesa. Pero tú y yo tenemos que confiar en Él. El enemigo quiere quitarnos, ¿verdad? Quiere apartarnos, quiere alejarnos, quiere distraernos. ¿Para qué? Para que no entremos en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Más adelante resulta que vemos al Señor Jesús que sale al encuentro de Él, un joven rico que le hace una pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empieza a decir ciertas cosas hasta que llega un momento que conoce el corazón de este joven y le da donde más le duele. ¿Y qué es? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Tú me estás preguntando qué debo hacer, yo te estoy diciendo lo que debes hacer si me quieres seguir. No quiso hacerlo. Resulta que el que reinaba su corazón no era Dios, sino eran sus riquezas. Y allí salió a la luz qué era lo que reinaba el corazón de este joven. En ese momento los discípulos están viendo todo lo que está aconteciendo y el Señor Jesús dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos están viendo todo esto y entonces el Señor le dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Pedro en ese momento dice algo extraordinario. Y es lo que te quiero leer en Mateo capítulo 19, versículo 27 en adelante. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escucha bien ahora lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa promesa? Eso lo dice el Señor. Si algo pierdes por causa de mi nombre, yo te voy a recompensar. Eso significa que en el Señor nunca se pierde, siempre se gana. Si has perdido algo por causa del nombre del Señor, déjame decirte que hay recompensa. Que hay recompensa. Que no sientas ningún temor por lo que pueda llegar a pasar.
Al contrario, estemos dispuestos a renunciar y no seamos como el joven rico. Señor, todo lo que sea, pero esto no. Esto no. No, el Señor lo quiere todo, sino nada. Él no quiere a medias. Él no quiere decir, bueno, está bien, quédate con... No. O es todo o es nada. ¿Hemos renunciado a todo? ¿O hay cosas que le decimos al Señor, Señor, esto sí no me lo toques, por favor? Porque fíjate lo que dice el Señor. Aquí el Señor está tocando áreas muy sensibles de las personas. Está hablando de hijos, está hablando de madres, está hablando de parejas, está hablando incluso de cosas materiales. Nada de eso tiene que llevar el primer lugar. El primer lugar en nuestros corazones es nuestro Señor. Y estar muy atento a lo que el Señor nos está pidiendo para servirle a Él en todo momento. Vemos que Eliseo estaba dispuesto a renunciar todo por ir y atender el llamado que estaba haciendo el Señor en la vida de él. Pero claro, recuerden ustedes que él no estaba dispuesto a volver atrás. Él sabía que si iba a estar detrás de Elías, tenía que obedecerle y servirle. No era cualquier hombre. Elías era un hombre que le servía al Señor y le obedecía, pase lo que pase. Delante de quien tenga que estar, él obedecía. Y era muy valiente. En la época de Elías, recuerden ustedes que había mucha corrupción. Había una mujer muy perversa en ese momento. Y no era nada fácil. Como en los tiempos que tú y yo estamos viviendo. ¿Crees que estamos viviendo tiempos fáciles? No, claro que no. Pero ¿sabes? Eres la persona que el Señor ha permitido que nacieras en esta época por algo. Por algo. No, es que Señor, yo no quería. No, es que te ha elegido por eso. Has nacido en esta época por algo. Y ese propósito del Señor se va a cumplir. Aunque este mundo perverso esté como esté, tú y yo vamos a marcar la diferencia. Aunque no sea, aunque muchas veces nos cueste, el Señor será nuestra fortaleza y quien nos va a ayudar a seguir adelante. Resulta que durante un tiempo, cuando pasamos, por ejemplo, quiero que me acompañe Segunda de Reyes, capítulo 2. Fíjate que pasamos como un par de hojas, 4 hojitas en la Biblia. Pero esas 4 hojitas, según los comentarios bíblicos, desde que Elías llamó a Eliseo, hasta este momento pasaron aproximadamente 10 años. 10 años que no había hecho todavía un milagro delante de Eliseo. Eliseo estaba sirviendo, pero no había visto un milagro que estuviera en las Escrituras. Capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿a dónde? A Gilgal. Ahora, ¿qué es Gilgal? Gilgal es un lugar donde los israelitas, al cruzar el río Jordán, llegaron a ese lugar. Fue el primer lugar donde ellos posaron, donde ellos estuvieron allí. Fue el primer lugar donde acamparon los israelitas al cruzar el río Jordán para ir a la tierra prometida. Ahí fue por primera vez circuncidado esa generación que el Señor permitió que ellos entrasen. Y por primera vez celebraron la fiesta de las Pascuas. Era como una señal de un comienzo, un nuevo comienzo. Resulta que llegan a este lugar y el profeta Elías le está diciendo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive el Señor y vive mi alma que no te dejaré. Descendieron pues, ¿a dónde? A Betel. Él no se quedó allí. Elías le dijo, quédate aquí en este lugar. No, él decidió que seguiría a este siervo. ¿Por qué? Porque donde tú vas a estar, yo quiero estar. Está bien que comencemos, está bien una nueva experiencia, está bien un comienzo. En nuestra vida todo tiene un comienzo, pero ¿sabes algo? No te quedes estancado en ese comienzo, sino que tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Él no se quedó estancado en ese comienzo, sino que él decidió seguir avanzando. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el llamado que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas, seguir avanzando. Nuestra vida ha dado un comienzo desde que hemos aceptado a Cristo. Hemos sido una nueva criatura, pero no debemos quedarnos allí, estancados de ese comienzo y viviendo de esa experiencia. Filipenses 3, del 12 al 14, apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro alcanzar, fíjate lo que dice, aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Si Pablo tenía claro algo era que tenía que seguir avanzando, avanzando. Todo tiene un comienzo en nuestras vidas. Gloria a Dios por los comienzos, pero no te quedes allí. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir luchando, tienes que seguir esforzando por ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y Pablo, uno de los consejos que nos da, y es un consejo extraordinario, es aprendamos a olvidar el pasado. No vivas estancado al pasado, no vivas anclado al pasado. No, hermano, si algo tenemos que ver del pasado, ¿sabes qué es? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde me libró el Señor? Y todos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, que no para de seguir haciendo milagros en mi vida. Y entonces avivará y fortalecerá mi fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no vivir anclado en la tristeza, en el dolor. No es que yo he sido defraudado, la verdad que se han burlado de mí. No vivas anclado porque sabes algo, no logras nada recordando esos dolores y esos sufrimientos. No haces nada, sino al contrario. Eso lo que hace es poner un muro delante de ti que te impide avanzar. Pablo dice, olvidando ciertamente el pasado, quedó atrás el pasado, no existe, solo está en tu mente. Tenemos que entender, olvidarlo y seguir adelante. Porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura. Ahora las cosas son nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Y entonces Elías le dice, yo voy a Betel. Y Eliseo dijo que le iba a seguir. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Él no quería escuchar eso, él sabía que iba a pasar, él sabía que iba a acontecer, pero no me lo digan, por favor. Es que muchas veces cuando vamos en serio, muchas veces cuando queremos hacer las cosas bien delante del Señor, el enemigo siempre va a traer palabras de dolor, de tristeza, de desánimo a nuestros corazones. Y aunque uno diga, bueno, sí, pero ¿sabes algo? No voy solo, el Señor va conmigo. Y no hay nada más bonito que a pesar de que vengan acontecimientos, saber que el Señor es mi fortaleza y no me voy a desanimar por las palabras que puedan decir el hombre. Y a lo mejor tú estás luchando y quieres hacer y poner tu vida en orden y vienen personas y dicen, ¿sabes algo? Ese matrimonio tuyo, esto va de mal a peor. Mira, tus hijos, esto no hay remedio. Mira, ¿sabes algo? En este trabajo las soluciones, aquí las cosas no funcionan y a lo mejor te van a despedir. Bueno, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, pon tu confianza en el Señor. Solamente en Él. Porque todas las cosas te van a ayudar a bien. Así que no le des lugar a esas palabras que muchas veces van a llegar a nuestros corazones. Como venían a Eliseo. Eliseo decía, yo sé que mi Señor se va a ir, yo sé que eso va a acontecer, pero ¿sabes algo? Cállate. Porque este es el momento de preparación. Este es el momento de avanzar. Este es el momento de aprovechar bien los tiempos en los cuales tú y yo también tenemos que aprovechar. Dice que llegaron ahí efectivamente a Betel. Betel significa la casa de Dios, donde Jacob vivió una experiencia y un encuentro con Dios extraordinario. ¿Cuántas veces hemos vivido experiencia de Dios? ¿Hay alguien que ha vivido una experiencia con Dios? Los 4 que han vivido, gloria a Dios. La experiencia más bonita y más hermosa ha sido tener un encuentro con Cristo, hermano. Eso es lo más maravilloso. No me digan, no, yo no he tenido. Claro que la has tenido. ¿Quién transformó? ¿Quién cambió? ¿Quién tocó ese corazón de piedra si no fue el Señor Jesucristo? Es un milagro eso. Es un milagro. Porque eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu de Dios que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es un milagro. Ahí comienza el primer milagro en nuestras vidas, esa convicción de pecado. Y de ahí en adelante no paramos de ver milagros del Señor. Pero Él no se quedó en Betel, Él no se quedó en esa experiencia. ¿Sabes? Hay personas que viven de experiencias pasadas. Y cuando hablas con ellos solamente te cuentan experiencias de años atrás. Yo cuando tenía 15 años, ya tienen 80. Cuando tenía 15 años viví una experiencia en el Señor tan bonita. Una pregunta, ¿y tú estos años has estado en la cueva como Elías o qué? Hermano, por favor, deja de vivir anclado del pasado y comienza a vivir experiencias recién. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que se glorificó en el pasado es el mismo Dios que está ahora, un Dios poderoso y que sigue haciendo cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y si no tienes, dile, Señor, quiero vivir experiencias contigo. Quiero vivir experiencia, quiero ver tu mano milagrosa, tu mano poderosa. Y cuando tú le dices eso, mañana te dice, estás despedido. ¿No le has pedido experiencia al Señor? Esas son las experiencias milagrosas. ¿Por qué? Porque ahora hay que depender de Él. Y de repente empiezan a pasar cosas que no te esperabas, noticias que no te esperabas.
Pero ¿eso por qué? Porque tú has pedido tener experiencias con Dios. Y ahora vas a empezar a vivir, porque mientras tú lo tengas todo, hermano, tú tengas económicamente todo, tu salud esté bien, todo lo controles tú, ¿qué experiencia vas a vivir? Dime, ¿cuál? Pero cuando tú dependes de Él, del Señor, son experiencias cada día, cada momento y cada minuto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decir, Señor, por favor, no quiero vivir mucho tiempo sin ver experiencias tuyas, Señor. Quiero ver tu mano, cómo me acompañas, cómo me guías, cómo me hablas, cómo me dices. Mira, hoy fui con Armandito, fuimos a trabajar y yo conté un testimonio sobre un cliente que tenemos nosotros ahí en la tienda, donde este cliente ha sido uno de los peores clientes que yo he entrado a su casa. O sea, esta mujer es tremenda. No has entrado por la casa cuando tú estás entrando y ya te está echando. Es tremenda, tremenda. Y siempre anda con un oxígeno porque no puede respirar. Su carácter es terrible. Bueno, yo conté esta experiencia una vez que prediqué, donde yo no me aguanté y le prediqué de Cristo. Le dije, mira, aquí hay dos cosas. O me termina de echar y que me eche, porque le he predicado por lo menos de Cristo. Y le empecé a predicar mientras yo hacía mi trabajo, le daba la espalda, ni sabía lo que pasaba. Y esta mujer fue tocada por el Señor y comenzó a llorar. Comenzó a llorar, no sabía lo que le pasaba. Me decía, no entiendo, porque estoy llorando, es que me hablas y no sé qué me está pasando. Y ahí le empecé a predicar, le dije, te voy a regalar una Biblia. Al día siguiente me presenté con una Biblia y ella me quería pagar. Y yo le digo, mira, ¿sabes algo? Una de las cosas que tienes que aprender, que las cosas de Dios no tienen precio. No intentes comprar las cosas del Señor. Se sorprendió, bueno, lloró también cuando le di la Biblia porque dice que ella no estaba acostumbrada a esas cosas. Hombre, normal, yo le iba a decir normal. No. Y después de tanto tiempo, tenía como 1 mes, 2 meses que no sabía nada de ella, me llamó para que fuera a hacer un trabajo. Cuando le fui a hacer el trabajo, entré con Armandito, le dije, Armandito, prepárate. Prepárate, te lo digo, porque aquí pueden pasar muchas cosas. Y en cuanto entramos, me empezó a contar su situación y me dice, estoy leyendo la Biblia que me regalaste porque estoy pasando momentos difíciles y estoy allí leyendo. Y empezó a llorar otra vez. Y Armandito decía, parece que te estaba esperando. Y yo le digo, ¿verdad? Pero fíjate qué corazón tan sensible a la voz de Dios. Tan prepotente hacia el hombre, pero qué sensible delante de Dios. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. El Señor es capaz de tocar cualquier corazón. Lo que pasa es que está buscando hombres y mujeres valientes que sean capaces de dar testimonio, cueste lo que le cueste. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente valientes y no vivir de experiencias del pasado, sino que cada día el Señor se quiere seguir glorificando. ¿Cuántos dicen amén? Dice que asimismo llegó otra vez Elías y cuando llegó a Jericó le dijo a Eliseo, ¿quieres quedarte aquí? No, Señor, yo quiero seguir contigo. No se quedó en Jericó. ¿Qué significa Jericó? Bueno, en Jericó vemos luchas, batalla. Fue la primera lucha que tuvieron ellos cuando cruzaron el río Jordán, cuando estaba llevándolo Josué, era liderazgo. Y esta lucha es algo muy importante y una enseñanza extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque ellos no lucharon con su fuerza. La primera lucha que tuvieron ellos fue una lucha que dependieron única y exclusivamente de Dios. Ellos podían haber dicho, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? No, lo único que van a hacer es dar vuelta a la ciudad. ¿Tú te imaginas la gente de Jericó diciendo, mira estos locos dando vuelta a los muros? ¿Qué están haciendo? Lo que no se esperaban era que Dios se iba a glorificar en esa locura. Como Dios también se quiere glorificar en nuestras locuras de haberle creído a Él. Aunque te digan locos, da igual lo que nos digan. ¿Sabes algo? Es la locura más grande y maravillosa y la gente se dará cuenta de que Dios respalda esta locura maravillosa. Y no tenemos que sentir temor ninguno. Y eso es lo que nos representa también de que no vivimos estancados del pasado, sino que el Señor quiere seguir, que sigamos adelante con nuestras luchas, sí, pero el Señor nos va a dar la victoria. No vivas entristecido, Señor, mira lo que estoy pasando. Tranquilo, Dios te va a dar la victoria. Muy pronto vas a ver cómo el Señor te va a sacar de esa aflicción. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, escúchame, de todas ellas nos librará el Señor, de todas. Y hoy el Señor nos va a dar la victoria y mañana quizás vendrá otra lucha, pero ya el Señor se adelantó y dijo, de todas esas aflicciones que vas a vivir en toda tu vida, déjame decirte que yo te voy a dar la victoria. Y es una bendición extraordinaria, hermano. No te enfoques tanto en la lucha, sino darle gracias a Dios en medio de la lucha. ¿Por qué? Porque ya te va a dar la victoria. Él ya te va a dar la victoria. Pero Eliseo no se quedó ahí, él siguió adelante. Yo voy contigo. Y de repente ve el milagro que no había visto milagros. Desde que estaba sirviendo a Elías no había visto milagros. 10 años sin ver algo. Y de repente ve que Elías se quita el manto, lo dobla y golpea el río Jordán. Cuando golpea el río Jordán dice que se abren dos y ellos pasan por el seco y llegan al otro lado. Y de repente Elías le dice a Eliseo, dime,
¿tú qué quieres? Oh, qué pregunta, ¿eh? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué le dirías al Señor si te preguntara hoy? Dime, ¿tú qué quieres? Él no se quedó corto. Dijo, yo quiero la doble porción que tú tienes. Y esto no es un capricho, ¿sabes? Porque estudiando la Biblia, a los hijos primogénitos se les daban la doble porción por ser los primeros. Y este era el primero que iba a recibir esa orden. Después de Elías venía él. Quiero la doble porción que tú tienes. Elías, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo, mira, ¿sabes? Si en el momento que el Señor me lleve a su presencia, tú estás observando, lo tendrás. ¿Qué nos habla esto? De que siempre tiene que estar nuestra mirada siempre en el Señor. ¿Quieres bendiciones? Pon tu mirada en el Señor. ¿Quieres victoria? Pon tu mirada en el Señor. ¿Quieres fortaleza? Pon tu mirada siempre en el Señor y no permitas que el mundo te distraiga, sino que siempre estemos nuestra mirada puesta en el Señor. Dice que mientras ellos iban hablando, llegó un carro de fuego que descendió del cielo con caballos de fuego y en ese momento tomó a Elías y se lo llevó al cielo. Y cayó el manto de Elías. En ese lugar, Eliseo toma el manto, pero él todavía no sabía si había recibido el poder de Dios. Él no sabía. ¿Y cómo mejor saberlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque Elías hizo algo por fe. ¿Y sabes qué hizo por fe? Cruzar el río Jordán. Él dice, el profeta Elías abrió el río Jordán y pasamos los dos, gloria a Dios. Pero es que ahora no está Elías, ¿y quién me va a abrir el río? ¿Quién me va a abrir el río? Si ya el profeta no está. Pero Elías fue un hombre de fe. Desde el principio marcó la diferencia. Y él sabía que si Dios lo llamó, Dios los va a respaldar. Y Dios te llamó y Dios va a respaldar tu vida. Dios te va a respaldar en todo. Solamente cree y confía en Él. Dice que Eliseo tomó el manto y golpeó el agua. Y cuando golpeó el agua, se abrió exactamente como se abrió con Elías. Eso fue el sello y la garantía que Dios le estaba diciendo. ¿Sabes algo, Eliseo? Yo también estoy contigo. Y yo también te voy a usar como usé a Elías, también te voy a usar a ti. Y él cruzó y pasó. Y habían testigos en ese lugar. Los hijos de los profetas vieron perfectamente lo que aconteció y lo que pasó. Y se dieron cuenta de que Dios estaba también con Eliseo. Y desde ese momento comienza el ministerio más hermoso y extraordinario sobre la vida de Eliseo. Es muy bonito leer la Biblia y decir, Señor, ¿cómo usaste a Eliseo? Incluso exactamente hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Exactamente. Increíble, Señor. Aún estando muerto. Dice que tocaron la tumba de Eliseo y fue capaz de revivir un muerto. Estando él muerto. ¿Cómo es posible que esto pase? Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Pero ¿sabes? No te olvides cómo comenzó esto. Comenzó con una renuncia. Porque el Señor Jesús, cuando hizo el llamado, que te lo hizo a ti y me lo hizo a mí, Él dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y eso lo hemos decidido tú y yo, ¿sí o no? En el momento que hemos decidido seguir a Cristo, hemos renunciado. Hemos renunciado al yo. Y ahora ya no vive Anderson, sino ahora vive Cristo en mí. Y yo simplemente soy un instrumento del Señor, donde ese llamado me va a hacer vivir experiencias, pero no voy a vivir simplemente de esas experiencias del pasado, sino que voy a seguir avanzando, donde el Señor me va a mostrar cosas maravillosas y me va a decir, no estoy solo, sino que Él está conmigo. Donde voy a tener luchas, claro que sí voy a tener lucha, pero cada lucha va a ser por mi bien, porque Él va a forjar y va a fortalecer mi fe. Donde voy a tener que cruzar un río Jordán. ¿El río Jordán qué significa? Muerte. Era donde se bautizaban a las personas. ¿Y qué significaba bautismo? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar. ¿Para qué? Para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Es muy bonito ver lo de Eliseo, pero recordemos cómo empezó Eliseo y cómo empezaste tú. Nunca te olvides ese comienzo que hicimos, que fue, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que quiero que tú reines en mi corazón. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que este llamado de Eliseo que hoy he compartido contigo, nos veamos representados también en esta vida. Porque sabes algo, el llamado de Eliseo nos habla mucho. Nos habla de perseverancia, nos habla de lucha, nos habla de fidelidad,
dependencia, de una entrega total y sobre todo un hambre por las cosas de Dios. Él anhelaba servir al Señor. Él anhelaba recibir lo que tenía Elías. Claro que lo anhelaba. Yo no sé cuáles son las cosas que tú anhelas en tu corazón. A veces anhelamos tantas cosas materiales, superficiales. Anhelamos un trabajo, anhelamos una casa, anhelamos poder viajar, anhelamos tantas cosas, ¿verdad? Que no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal. Pero ¿sabes cuál es el anhelo más grande de nuestro corazón? Que el Señor siempre reine nuestras vidas. Que avive nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos ayude a tener paciencia, que tengamos paz y nunca la perdamos. Todas estas cosas que vienen del Señor es lo que tú y yo deberemos anhelar, porque el mundo no te lo va a dar. Una amistad, un matrimonio, unos padres, unos abuelos, unos hijos, nunca te van a dar eso. Solamente viene de Dios y es lo que tú y yo tenemos que anhelar. Siempre dile: Señor, anhelo tener tiempo contigo. Anhelo tanto, Señor, y ayúdame a depender de ti. A sacrificar, Señor, a renunciar por servirte a ti, Señor. Ya no son mis planes, no son mis proyectos, no son mis anhelos, no son mis deseos, sino es tu voluntad. Es tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quizás tu voluntad muchas veces no la voy a entender. Quizás tu voluntad muchas veces me va a hacer salir lágrimas por mis ojos, Señor. Pero voy a tener paz, tranquilidad y gozo en mi corazón. Y eso no lo compra todo el dinero del mundo. Tú me llamaste, Señor. Y yo sé que aquí, Señor, en medio nuestro, incluso en aquellas personas que hoy están escuchando esta palabra, que son hombres, mujeres comunes, matrimonios comunes con un trabajo, muy pronto el Señor abrirá puertas y te sorprenderás. Y quizás vas a ser el próximo ministerio que el Señor va a levantar en ese matrimonio. Quizás estás escuchando esta palabra y serás el próximo pastor que el Señor colocará en un lugar. Maestro donde vas a comenzar a llevar el mensaje y la palabra. Un evangelista que vas a ganar muchas almas. Una persona que vas a ser muy usada en la alabanza, en la adoración. Y nunca pensaste que eso iba a llegar, pero ¿sabes algo? Ese día está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Que todo lo que estás pasando y todo lo que estás viviendo simplemente es el trato de Dios para lo que está por venir. Solamente ayúdanos, Señor, a ser valientes, a renunciar sin tener un plan B, sino decir: Señor, me agarro a tu plan, porque tu plan nunca falla, Señor. Tú eres perfecto. Ayúdanos, Señor, a servirte en estos tiempos que están más cerca a tu venida, Dios mío, a poner nuestra confianza en ti, Señor. Así que tenemos que desgastarnos, que nos desgastemos sirviéndote. Que si tenemos que perder algo, que sea por las cosas de tu reino, Señor. Pero enséñanos y ayúdanos a servirte, Señor. Quita todos los temores. Quita todas aquellas cosas que muchas veces nos impide a seguir adelante. Esa vergüenza, esa timidez. Arráncala de nuestros corazones ya, Señor. Y comienza, Señor, a avivar nuestros corazones y levanta hombres y mujeres valientes, Señor, que estén dispuestos a predicar a las almas, a todas aquellas personas que pongas a nuestro encuentro. Danos oportunidades, pero sobre todo, danos la valentía para aprovechar las oportunidades que nos das, Señor. Porque lo que tú, Señor, rechazamos, otro lo va a agarrar. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estar dispuesto a servirte a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos das, Señor, a través de tus siervos, Señor, esforzados, valientes, Señor. Hombres que nos enseñan, Dios mío, a que mejor es estar confiado en ti que agarrarnos y aferrarnos a las cosas materiales de este mundo, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre nos da aliento. Tu palabra es un bálsamo, Señor, que renueva nuestra alma, Señor, y es un refrigerio que nos ayuda a seguir perseverando al llamado que has hecho en nuestras vidas. Te ruego y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toque los corazones que hoy están aquí presentes y que salgan renovados y fortalecidos, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos oído en esta tarde. Y mientras escuchaba a Anderson compartirla, pensaba en el lugar desde el cual fue arrebatado, como dice la Escritura, en un carro de fuego el profeta Elías. Ese lugar del río Jordán, donde hemos estado muchas veces, se conoce con el nombre de Qasr al-Yahud. Y en ese lugar, antes de que Elías fuera arrebatado a la presencia del Señor, en la época de Josué, las 12 tribus pasaron por ese mismo lugar, ese río que se abrió, ¿verdad? Cuando los sacerdotes pisaron con la planta de sus pies, con sus sandalias, el río Jordán se abrió y las 12 tribus de Israel pasaron por en medio y ahí ya se enfrentaron a la ciudad de Jericó. Pero tiempo antes del cruce del río Jordán por las tribus de Israel, en ese mismo lugar, pues un general asirio lleno de lepra recibió la orden también de ser bañado, ¿no?, en las aguas del río Jordán, y allí se sepultó en la época de Elías y todo esto. Así que es un lugar donde el Señor ha hecho muchas cosas, porque cada vez que obedecemos al Señor y cada vez que queremos dejar atrás el pasado, el Señor siempre nos sorprende con algo nuevo, con una bendición nueva. Así que no te pierdas por miedo, por vergüenza, por timidez o por cualquier otro motivo las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida, ¿de acuerdo? Estamos saliendo en los próximos días para la escuela bíblica, que como bien saben ustedes, aún no ha terminado. Nos queda todavía todo el mes de junio. Yo estaré dando durante unos días clases allí en la escuela bíblica. Estaré con los chicos allí. Después vendrá el pastor Enrique Montenegro de Madrid también a dar unas clases. Y finalmente también va a ir Alberto a terminar el ciclo. Y el último sábado del mes de junio, por si alguien puede y quiere, el último sábado del mes de junio vamos a tener la clausura oficial de la escuela bíblica con la entrega de los diplomas. Así que si alguien pudiera y quisiera ir, digamos, en representación de la iglesia, pues sería también muy bonito, ¿no?, que pudieran estar algunos de ustedes ese día en ese lugar. Así que sigan orando por la escuela bíblica para que todo vaya bien. Gracias al Señor, todo el mundo está muy contento, todo ha marchado muy bien y creo que ha sido un tiempo que los hermanos que están allí nunca en su vida, jamás podrán olvidar. Y confiamos de que de ahí se van a levantar obreros para atender las obras que tenemos por diferentes partes. Amén, hermanos. Oramos al Señor en esta noche. Padre, muchas gracias por esta palabra que hemos recibido en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre nos recuerdas los pasos que tenemos que dar para poder vivir vidas cristianas victoriosas en ti, Señor. Ahora, al salir de este lugar, pedimos que tu presencia nos acompañe. También queremos orar por todos los hermanos en cualquier parte del mundo donde hayan estado siguiendo la retransmisión de este culto. Bendice esas vidas, esos hogares, y guárdanos, Dios mío, de todo peligro y de todo mal. Y que seamos capaces de dar los pasos de obediencia que tú pides de cada uno de nosotros a estas alturas de nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú siempre vas a honrar a los que te honran y a bendecir y a respaldar a los obedientes, a los que se humillan delante de tu trono y quieren agradarte con sus fuerzas y con su vida. Señor, gracias por esta reunión, este culto, que nunca más se volverá a repetir, pero que hoy recordaremos lo que tú nos has traído a nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, están despedidos. Dios les bendiga. Hasta el próximo día de culto, que será Dios mediante el domingo. Están despedidos. Salúdense los unos a los otros y gracias a todos los hermanos que nos han estado siguiendo en directo en esta tarde. Dios los bendiga también a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones. Mi espíritu está